02 de marzo de 2025. En el cielo de Colombia, cerca de la pequeña ciudad de Buga, testigos describieron un espectáculo imposible. Un orbe metálico cruzaba la atmósfera dibujando trayectorias que desafiaban cualquier explicación convencional. No era un avión, no era un dron, no era un globo aerostático arrastrado por corrientes de viento. El objeto zigzagueaba como si estuviera ebrio, acelerando y frenando en ángulos rectos imposibles para nuestra ingeniería. Y, de repente, sin aviso, se desplomó y cayó en terrenos agrícolas, dejando a la comunidad desconcertada. Ese objeto pronto recibiría un nombre que hoy recorre el mundo con un halo de misterio: la bugosfera. Desde entonces, lo que parecía un simple accidente se convirtió en uno de los mayores enigmas tecnológicos y científicos del siglo XXI. Investigadores locales se acercaron al lugar, periodistas intentaron documentar la caída, y pronto laboratorios universitarios y equipos internacionales pusieron sus ojos sobre la extraña esfera metálica. Lo que encontraron no solo fue sorprendente, fue desconcertante. Antes de sumergirnos en este misterio, recuerda, suscríbete al canal Fuente Galáctica, dale like a este video y cuéntanos en los comentarios qué dato te parece más inquietante de esta historia. Tu apoyo nos permite seguir explorando los misterios del universo y de nuestro propio planeta. Los primeros informes coincidían en un detalle fundamental. El orbe no presentaba soldaduras, costuras ni uniones visibles. Su superficie metálica era lisa, impecable, como si hubiese sido fundida de una sola pieza. Un artefacto semejante no corresponde a ninguna técnica de fabricación convencional conocida. Pero la sorpresa mayor llegó con los análisis de rayos X. La bugosfera no era maciza. Tenía un diseño interno en 3 capas concéntricas. La capa externa extremadamente resistente, la intermedia con propiedades dieléctricas, y en el núcleo pequeños esferoides metálicos interconectados, junto a un chip central cuya función sigue siendo desconocida. ¿Estamos frente a un dispositivo tecnológico avanzado? ¿Un mecanismo de origen humano, experimental, secreto? ¿O algo más allá? A medida que los equipos investigaban, surgieron fenómenos que rompían cualquier marco de referencia. Lo primero, la esfera parecía ganar peso con el tiempo. Medida inicialmente en poco más de 7 kilos, semanas después superaba los 10. Los instrumentos confirmaban el aumento de masa sin que hubiera intervención externa. Esto contradice uno de los principios más fundamentales de la física: la conservación de la masa. Ningún objeto debería engordar espontáneamente mientras permanece en reposo. Lo segundo, la bugosfera absorbía calor de su entorno. En lugar de irradiar energía, como cualquier cuerpo natural, parecía generar un flujo continuo de enfriamiento, extrayendo entre 60 y 100 vatios de su ambiente inmediato. Para darte una idea, es como si tuvieses una bombilla de luz encendida, pero en vez de producir calor, la esfera lo absorbiera constantemente. Los termógrafos lo confirmaban. La temperatura alrededor descendía levemente y se mantenía estable. Esto es tan extraño que varios físicos lo compararon con los sistemas de refrigeración más avanzados que conocemos, los criostatos de los ordenadores cuánticos. Un detalle aún más desconcertante vino del propio lugar del impacto, el suelo. Los biólogos reportaron que la Tierra mostraba esterilización profunda hasta 30 centímetros, sin rastro de vida microbiana. Y sin embargo, no había radiación detectable. Era como si la esfera hubiera borrado la vitalidad del terreno sin emitir partículas ionizantes, un efecto que recuerda a la devastación de Chernóbil, pero sin radiactividad. ¿Qué clase de energía podría producir semejante patrón? Mientras los científicos lidiaban con estas preguntas, una historia paralela explotó en las redes. El rumor de que Grok 4, la nueva inteligencia artificial de Elon Musk, había modelado digitalmente la bugosfera y lanzado una advertencia. Según publicaciones no verificadas, la IA habría creado un gemelo digital del objeto y detectado un riesgo, un núcleo cuántico interno
que de perder su equilibrio térmico podría romperse desde dentro. En ese escenario, la bugosfera no solo dejaría de enfriar, sino que liberaría una cantidad desconocida de energía en un colapso violento. Aquí debemos hacer una pausa crítica. Hasta hoy, no existen pruebas verificables de que GRO 4 efectivamente analizó la esfera. Son rumores, especulaciones, fragmentos virales. Pero el solo hecho de que la gente contemple esta posibilidad revela algo fascinante. Nuestra confianza creciente en que las inteligencias artificiales no solo procesan datos, sino que pueden adelantarse a fallos, prever catástrofes y advertirnos antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué ocurre, entonces, cuando esas advertencias se aplican a un objeto que parece desafiar las leyes de la física? La comparación más clara viene de la NASA. En el Centro Goddard se han diseñado sistemas de IA que monitorean satélites y sondas para anticipar problemas. Imagina un satélite a millones de kilómetros que comienza a enfriarse unos grados por debajo de lo normal. Un ingeniero humano podría pasarlo por alto, pero un algoritmo entrenado en miles de horas de telemetría detecta la anomalía, conecta el patrón con una falla en el sistema de regulación térmica y alerta al control en tierra. Gracias a esa predicción, la misión puede salvarse. Ahora traslada ese principio a un objeto que no es humano, no es satélite, no es dron, y parece operar con principios desconocidos. ¿Qué puede ver una IA allí que nosotros aún no entendemos? La posibilidad de que la bugosfera contenga un sistema cuántico interno es aterradora y maravillosa a la vez. Para que un computador cuántico funcione, requiere temperaturas cercanas al cero absoluto, 0,01 Kelvin, unas 300 veces más frío que el espacio. Mantener esa condición demanda instalaciones enormes, bombas criogénicas gigantes y cantidades de energía colosales. Sin embargo, este orbe metálico del tamaño de una pelota de baloncesto parece lograrlo sin esfuerzo, absorbiendo calor de su entorno como si la termodinámica fuese opcional. Si esto es real, estaríamos ante una revolución tecnológica sin precedentes. Pero los rumores sobre GRO 4 van más allá. Algunos aseguran que la IA identificó el enfriamiento no como una función, sino como una vulnerabilidad. En otras palabras, la bugosfera se mantendría estable solo mientras conserva ese balance perfecto. Si el núcleo absorbe más energía de la que puede disipar, el campo colapsa. Y cuando un sistema cuántico colapsa, lo hace violentamente. Superimanes criogénicos pueden explotar. Cavidades superconductoras pueden reventar. Y nadie sabe qué ocurriría si un núcleo cuántico del tamaño de la bugosfera fallara en un laboratorio en medio de Colombia. Algunos comparan el objeto con una presa que contiene un embalse inmenso. Mientras las paredes se mantienen intactas, todo está bajo control. Pero basta una grieta para que la presión acumulada se libere de golpe. ¿Y si esa grieta ya se está formando? Después de todo, el aumento de masa sugiere que algo dentro está cambiando. Y la esterilización del suelo indica que el orbe interactúa con la materia de maneras que aún no comprendemos. En este punto, la historia deja de ser una curiosidad científica y se convierte en un problema global. Porque si el orbe realmente encierra un campo de masa negativa, como sugieren algunos preprints circulando en la comunidad, su falla no afectaría solo a un laboratorio. Podría liberar un pulso electromagnético capaz de perturbar satélites, comunicaciones, redes eléctricas, un fenómeno local con repercusiones planetarias. Aunque este escenario suene extremo, lo importante no es si es cierto o no, sino que por primera vez una inteligencia artificial podría estar advirtiendo sobre el colapso de una tecnología que ni siquiera es nuestra. La bugosfera. Entonces, no es solo un objeto misterioso caído en Colombia, es una prueba de fuego para la ciencia, la ingeniería y la geopolítica. ¿La tratamos como un simple artefacto y la estudiamos sin miedo? ¿O asumimos que podría ser un sistema inestable y lo contenemos como si fuera un reactor nuclear a punto de fallar? Y si el rumor de GRO 4 es cierto, ¿estamos dispuestos a escuchar a una IA
cuando nos dice que algo que no entendemos puede destruirse por dentro? En los días y semanas posteriores al hallazgo de la bugosfera, los investigadores colombianos, apoyados por colegas de México y algunos observadores internacionales, comenzaron un protocolo de análisis sistemático. Lo que al inicio parecía un simple objeto metálico se transformó en una fuente inagotable de anomalías. Y con cada nuevo dato, el misterio crecía. Los primeros ensayos se centraron en su estructura física. La superficie era sorprendentemente lisa, sin irregularidades, como si el material hubiese sido moldeado en condiciones imposibles de reproducir en la Tierra. Al microscopio no había signos de soldaduras, adhesivos ni fracturas. Algunos ingenieros sugirieron que podía tratarse de una aleación ultrarresistente, quizás titanio combinado con elementos raros. Pero los análisis espectroscópicos no coincidían con ninguna aleación estándar conocida. Era metal, sí, pero con una firma atómica poco habitual, con proporciones de isótopos que no encajaban con procesos industriales terrestres. Aquí es donde muchos comenzaron a hablar de tecnología no humana. Sin embargo, también es posible que se trate de una aleación experimental ultrasecreta. La diferencia radica en la falta de información. Sin acceso a bases de datos militares o de proyectos de defensa, resulta imposible confirmar. La segunda sorpresa vino de las capas internas. Radiografías de alta energía revelaron 3 niveles concéntricos. La capa externa actuaba como blindaje. La intermedia parecía tener propiedades eléctricas, con filamentos que recordaban a circuitos, como si la esfera hubiese sido diseñada para manipular campos. Y en el núcleo se hallaron microesferas conectadas a un chip central. Nadie sabe aún cuál es su propósito. Algunos sugieren que son nodos de memoria cuántica, otros que funcionan como acumuladores de energía. Lo cierto es que parecen demasiado sofisticados para ser meros adornos. Los fenómenos térmicos fueron los que más desconcertaron a la comunidad científica. Cuando se colocó la bugosfera en cámaras controladas, los sensores detectaron un flujo constante de absorción de calor. Imagina dejar una lata de refresco en una habitación caliente. Con el tiempo, se calentaría hasta equilibrar su temperatura con la del ambiente. Pero la bugosfera hacía lo contrario. Enfriaba el aire, enfriaba la mesa, incluso bajaba la temperatura ambiente de la cámara en aproximadamente 1 grado. Y lo hacía de manera continua, como si tuviera un sistema criogénico interno. La energía absorbida no reaparecía en ningún lado. Era como si desapareciera. Y en física, la energía nunca desaparece, siempre se transforma. ¿A dónde iba ese calor? Nadie tiene la respuesta. Lo más inquietante ocurrió cuando los científicos empezaron a pesar la esfera repetidamente. En la primera medición marcaba unos 16 libras, poco más de 7 kilos. Días después, la balanza mostraba 18 libras. Semanas después, 22. Era como si el objeto ganara masa espontáneamente. No era acumulación de polvo ni humedad. No había alteraciones externas visibles. Era un cambio interno. Y ese cambio parecía correlacionarse con su capacidad de enfriar el entorno. ¿Podría ser que la bugosfera estuviera absorbiendo no solo calor, sino también materia de alguna forma invisible para nosotros? Este enigma se hizo aún más profundo con el análisis del suelo del impacto. Las plantas estaban muertas en un círculo de varios metros. El terreno mostraba un nivel de esterilización tan profundo que ni siquiera bacterias sobrevivían en muestras tomadas a 30 centímetros bajo tierra. Y sin embargo, ningún contador Geiger detectó radiación. Era un apagón biológico sin causa detectable. Algunos lo compararon con procesos de radiación gamma, otros con esterilización por microondas. Pero ninguna de estas explicaciones convenció. Aquí no había residuos, no había patrones típicos de radiación, no había daño térmico convencional. Era un efecto nuevo, o al menos desconocido para nuestras herramientas. Mientras tanto, en foros especializados, comenzó a circular la historia de GRO-4. El rumor decía que la IA había analizado todos los datos disponibles y había llegado a una conclusión alarmante. La bugosfera podría fallar de forma catastrófica. Su núcleo cuántico
según esas simulaciones no verificadas, mantenía un equilibrio extremadamente frágil. El enfriamiento que tanto impresionaba a los investigadores no sería un mecanismo estable, sino una condición temporal. En cuanto ese equilibrio se rompiera, el núcleo colapsaría. Y en un colapso cuántico, la energía no desaparece, se libera. La magnitud de esa liberación, claro, era incierta. Algunos escenarios hablaban de un simple apagón del orbe, otros de una onda electromagnética capaz de desactivar satélites en órbita. Imagina lo que eso significaría. En un instante, la esfera podría emitir un pulso que afectara las telecomunicaciones globales. Internet, GPS, satélites meteorológicos, sistemas de navegación de aviones. Una falla local con impacto planetario. Aunque estos escenarios suenen propios de la ciencia ficción, el hecho de que una IA pudiera considerarlos ya genera preocupación. Después de todo, la NASA y otras agencias han confiado en sistemas de inteligencia artificial para detectar fallos en sondas espaciales con gran precisión. Si una IA identifica un riesgo en la bugosfera, ¿debemos ignorarlo? En este punto, los debates se polarizaron. Para algunos, la bugosfera era simplemente un artefacto humano, quizás un dron experimental o un fragmento de tecnología militar caída por accidente. Para otros, era la primera evidencia tangible de un artefacto no humano con tecnología adelantada a nuestro tiempo. Y para los más escépticos, no era más que un cúmulo de errores de medición y exageraciones mediáticas. La verdad es que ninguna de estas posturas puede probarse todavía. Lo que sí sabemos es que la esfera se comporta de manera anómala. Y en ciencia, las anomalías son tesoros. Cada vez que encontramos algo que contradice nuestras leyes, aprendemos. El fuego, la electricidad, la radiactividad, todos fueron fenómenos misteriosos antes de ser comprendidos. La bugosfera podría ser nuestro próximo gran salto o nuestro próximo gran desastre. Y aquí surge una pregunta que vale la pena hacer. ¿Qué hacemos cuando encontramos una tecnología que no entendemos? ¿La investigamos a toda costa, con el riesgo de dañarla o provocar un fallo? ¿O la contenemos bajo protocolos de máxima seguridad, tratándola como si fuera un reactor nuclear a punto de estallar? En la historia de la ciencia, muchas veces la curiosidad ha vencido al miedo. Pero esta vez, las consecuencias podrían no ser locales, sino globales. Lo que más sorprende es que este no es el primer caso documentado de esferas misteriosas. En 1974, en Florida, la familia Betts encontró un orbe metálico que parecía moverse por sí mismo y emitir señales de radio. Investigadores nunca pudieron explicar su comportamiento. En leyendas incas, se habla de esferas doradas con poderes ocultos. En textos antiguos de la India, se describen vimanas, vehículos esféricos con capacidades incomprensibles. Siempre, el patrón es el mismo. Una esfera que contiene un poder oculto, que desafía a quienes intentan comprenderla y que finalmente desaparece o deja de funcionar. ¿Será la bugosfera parte de este patrón milenario? ¿O será el primer caso que la humanidad logra estudiar en tiempo real, con todos los instrumentos de la ciencia moderna? En cualquier caso, lo que está en juego es mucho más que un enigma científico. Si la bugosfera realmente encierra un núcleo cuántico, hablamos de una tecnología que podría revolucionar la energía, la computación y hasta la manipulación del espacio-tiempo. Pero también podría convertirse en un arma, una herramienta geopolítica de poder sin precedentes. Ya no se trata solo de ciencia, se trata de quién controla el futuro. Cuando la bugosfera pasó de ser un hallazgo local en Colombia a ocupar titulares internacionales, no solo los científicos comenzaron a interesarse, también lo hicieron los gobiernos y los ejércitos. Porque si este objeto realmente encierra principios tecnológicos desconocidos, el primer país que logre comprenderlo tendría en sus manos una ventaja estratégica colosal. Y en un mundo marcado por tensiones globales, nadie está dispuesto a quedarse atrás. Imagina por un momento que la bugosfera contiene un sistema de masa negativa, capaz de reducir el peso de los objetos o incluso generar empuje sin combustible. Eso sería, literalmente, antigravedad. Un avión que incorporara esa tecnología
podría volar sin consumo energético convencional. Un satélite con ese sistema podría permanecer en órbita indefinidamente sin necesidad de correcciones. El impacto en la aviación, en la exploración espacial y en la guerra sería incalculable. Ahora piensa en su capacidad de enfriamiento cuántico. Si realmente la esfera puede mantener temperaturas cercanas al cero absoluto de manera estable y sin maquinaria criogénica, estaríamos hablando de la clave para la computación cuántica a gran escala. Hoy en día, los ordenadores cuánticos requieren enormes instalaciones y condiciones extremas para funcionar. Con un dispositivo del tamaño de una pelota de baloncesto, podríamos tener procesadores cuánticos portátiles capaces de romper cualquier sistema de cifrado, simular moléculas complejas en segundos y resolver problemas que hoy nos parecen imposibles. El país que controle eso dominaría la informática, la ciberseguridad y hasta la biotecnología. Pero hay más. La bugosfera mostró efectos de esterilización del suelo sin radiación detectable. Si este fenómeno puede ser controlado, podría convertirse en un arma biológica devastadora. Zonas enteras esterilizadas en segundos, sin dejar rastros radiactivos. Imagina su uso en conflictos. Campos agrícolas inutilizados, ecosistemas destruidos, poblaciones afectadas sin explosiones ni fuego. Solo un silencioso apagón vital. Esa posibilidad, por muy especulativa que parezca, ya es suficiente para preocupar a las agencias de defensa. Por eso, desde que la bugosfera fue descubierta, no resulta descabellado imaginar que satélites militares de distintas potencias estén observando cada movimiento en la zona. La historia sugiere que cuando un artefacto potencialmente revolucionario aparece, la carrera por controlarlo se desata en secreto. Los Estados Unidos han invertido miles de millones en computación cuántica y defensa espacial. China ha declarado la inteligencia artificial y la física avanzada como áreas estratégicas. Rusia mantiene programas de investigación en energía exótica desde la era soviética. ¿Crees que alguno de ellos ignoraría un objeto que parece desafiar las leyes de la física? La lógica dicta lo contrario. La carrera ya ha comenzado, aunque no se anuncie públicamente. Esto nos lleva a un dilema moral y político. Si la bugosfera es realmente peligrosa, lo correcto sería mantenerla bajo estrictas medidas de contención, aislada y estudiada con protocolos internacionales, como se hace con los reactores nucleares. Pero si también representa la llave para un salto tecnológico sin precedentes, cada potencia querrá obtenerla primero. Y aquí surge el riesgo mayor, que el afán por dominar el orbe provoque su colapso antes de que alguien logre entenderlo. La historia está llena de ejemplos de tecnología adelantada a su tiempo. Piensa en los manuscritos de Arquímedes sobre máquinas de vapor, olvidados durante siglos, o en los experimentos eléctricos del siglo XVIII, que parecían simples trucos de feria y luego se convirtieron en la base de la civilización moderna. Pero en este caso, no hablamos de un descubrimiento humano anticipado, sino de un artefacto completo, funcionando, que nadie sabe cómo se construyó. Es como si en la Edad Media alguien hubiera encontrado un smartphone moderno. Podrían intuir que sirve para comunicarse, podrían observar su pantalla, pero sin electricidad, sin redes, sin conocimientos de microelectrónica, jamás podrían replicarlo. Así estamos hoy con la bugosfera. Lo más inquietante es que algunos investigadores sugieren que la esfera podría autodestruirse si se intenta manipular demasiado. Los indicios serían claros: el aumento de masa, la absorción creciente de calor, los símbolos internos detectados que podrían ser advertencias de diagnóstico. Todo apunta a un sistema bajo tensión, cada vez más inestable. Y si los rumores sobre Grok 4 son correctos, la IA habría concluido que el orbe está en la recta final de su estabilidad. Es decir, el reloj ya está corriendo. Pongamos un escenario. La bugosfera continúa ganando masa. Sus propiedades de enfriamiento aumentan hasta un punto en que la cámara de contención ya no logra equilibrar la temperatura ambiental. El núcleo, incapaz de mantener el balance, colapsa. En ese instante,
se libera la energía acumulada en el campo interno. La magnitud es incierta. Podría ser equivalente a la explosión de un reactor criogénico, o podría desencadenar un pulso electromagnético que recorra cientos de kilómetros. Los satélites en órbita baja podrían fallar, los aviones perder sus sistemas de navegación y las comunicaciones globales sufrir un apagón parcial. Incluso aunque el efecto fuera limitado, el impacto en la confianza de la sociedad sería enorme. De pronto, un objeto misterioso habría demostrado que puede desafiar y dañar nuestras infraestructuras críticas. Ahora bien, también existe la posibilidad de que el colapso no sea tan espectacular. Tal vez la esfera simplemente se desactive, se convierta en un trozo de metal inerte, como si su sistema interno se apagara definitivamente. Eso también encajaría con los relatos de esferas misteriosas del pasado. El orbe de la familia Betts en Florida, que dejó de funcionar misteriosamente. Las esferas incas, de las que solo quedan leyendas. Los relatos védicos de Vimanas, que desaparecieron en la historia. ¿Será que todas estas tecnologías comparten un mismo destino? ¿Que están diseñadas para funcionar solo cierto tiempo y luego se apagan, evitando así ser comprendidas por completo? Aquí entramos en terreno especulativo, pero necesario. ¿Y si la bugosfera no es un accidente, sino un dispositivo sembrado deliberadamente? ¿Y si su propósito no es ser estudiada, sino observar cómo reaccionamos ante lo desconocido? Si ese fuera el caso, entonces cada paso que damos al investigarla podría formar parte de una prueba mayor. Y la advertencia de GRO 4, sea real o no, adquiere otro matiz. No solo sería una predicción de fallo, sino la señal de que estamos a punto de llegar al límite de lo permitido. Lo cierto es que estamos frente a un dilema sin precedentes. Por un lado, la bugosfera es el hallazgo científico más extraordinario del siglo. Por otro, es un riesgo que podría tener consecuencias globales. Y en medio de todo, una inteligencia artificial afirma, según rumores, que su final está cerca. ¿Qué debemos hacer? ¿Seguir estudiándola? ¿Arriesgándonos a un fallo? ¿Encerrarla y aislarla? Aunque eso signifique perder la oportunidad de un salto tecnológico, o entregarla a una cooperación internacional, con la esperanza de que juntos podamos comprenderla antes de que sea tarde. Sea cual sea la respuesta, el tiempo se agota, porque la esfera sigue ahí, cambiando, absorbiendo, creciendo. Y cada día que pasa sin que sepamos qué es realmente, aumenta la tensión entre la ciencia, la política y el futuro de la humanidad. La bugosfera no es solo un objeto misterioso caído en Colombia. Es un espejo que refleja nuestras mayores esperanzas y también nuestros temores más profundos. Porque en este pequeño orbe metálico del tamaño de una pelota de baloncesto se condensa una pregunta que la humanidad nunca había enfrentado con tanta claridad. ¿Qué hacemos cuando encontramos una tecnología que no es nuestra? Al repasar todo lo que sabemos hasta ahora, vemos un patrón inquietante. La esfera muestra propiedades que desafían nuestras leyes físicas. Gana masa sin explicación. Absorbe calor sin emitirlo. Mantiene temperaturas cercanas al cero absoluto sin maquinaria criogénica. Y deja tras de sí un rastro de suelo esterilizado sin radiación. Todos estos fenómenos serían suficientes para impulsar una docena de revoluciones científicas si pudiéramos comprenderlos. Pero al mismo tiempo, todos parecen apuntar a un equilibrio frágil, a un sistema que podría colapsar si se le presiona demasiado. La advertencia atribuida a GRO 4, la inteligencia artificial de SAI, añade otra capa de tensión. Aunque no tengamos pruebas verificables de que la IA realmente analizó la bugosfera, la idea misma de que una máquina pueda anticipar su fallo resuena con fuerza. Y no es descabellado. Ya confiamos en algoritmos para predecir fallos en satélites, en centrales eléctricas, en reactores nucleares. ¿Por qué no escucharíamos a una IA cuando nos dice que algo desconocido puede autodestruirse? Este dilema no es solo científico, es también filosófico y ético. Porque al estudiar la bugosfera, corremos el riesgo de destruirla. Y con ella, quizás perdamos la oportunidad más grande de nuestra historia. ¿Qué pasaría si, en nuestro afán por abrirla y comprenderla,
desencadenamos el fallo que GRO-4 teme. ¿No sería esa la mayor ironía? Que por querer descubrir su secreto, acabemos borrándolo para siempre. Pero también existe la otra cara de la moneda. Si dejamos de estudiarla, si la encerramos bajo llave por miedo, también podríamos perderlo todo. Porque si la bugosfera encierra realmente un núcleo cuántico funcional, alguien en el mundo intentará aprovecharlo. Y si no somos nosotros, será otra nación, otro grupo, quizás con fines menos nobles. En un mundo donde la tecnología define el poder, nadie puede permitirse quedar atrás. Aquí surge la dimensión geopolítica más peligrosa. Los rumores indican que distintas potencias ya han mostrado interés silencioso en la bugosfera. ¿Qué pasaría si uno de esos países lograra replicar aunque sea una fracción de su tecnología? Podrían dominar la computación, la energía, el transporte e incluso la guerra. Sería un salto equivalente a darle armas de fuego a una civilización que aún lucha con espadas. La balanza de poder global cambiaría de la noche a la mañana. Y sin embargo, este escenario aún es hipotético, porque lo que vemos con la bugosfera puede ser simplemente un objeto a punto de apagarse. Su aumento de masa podría ser la señal de que está consumiendo su propia energía residual. Su enfriamiento podría ser la última exhalación de un sistema que se aproxima a su límite. Su esterilización del suelo podría no ser una función, sino un síntoma de inestabilidad. En otras palabras, podríamos estar estudiando un artefacto moribundo, y nuestro tiempo para comprenderlo es limitado. La historia de los misteriosos orbes del pasado refuerza esta idea. El orbe Betz de los años 70 dejó de funcionar de repente. Las esferas incas quedaron en leyenda. Los vimanas de los textos antiguos desaparecieron. Siempre la misma constante. Tecnología incomprensible que se apaga o se esfuma antes de que podamos desentrañar sus secretos. Tal vez la bugosfera siga ese mismo camino, o tal vez sea la excepción. La diferencia la marcaremos nosotros con la manera en que decidamos actuar. Y aquí entra el dilema final. ¿Estamos preparados como humanidad para enfrentar algo así? Porque este no es solo un problema de Colombia, ni de los científicos que la estudian. Si el orbe colapsa de forma violenta, las consecuencias podrían sentirse en todo el planeta. Un pulso electromagnético podría dañar satélites, cortar comunicaciones, afectar redes eléctricas. Un simple fallo en el equilibrio cuántico podría propagarse más allá de lo que imaginamos. Y si, por el contrario, logramos estabilizarla y comprenderla, podríamos entrar en una nueva era tecnológica. La frontera es estrecha y el margen de error mínimo. En este punto, más que respuestas, la bugosfera nos deja preguntas fundamentales. ¿Qué pasa cuando la ciencia se enfrenta a lo desconocido? ¿Hasta dónde debemos arriesgarnos en nombre del conocimiento? ¿Podemos confiar en una inteligencia artificial para advertirnos de un futuro que no vemos? ¿Y qué haremos si ese futuro llega más rápido de lo que esperamos? El tiempo dirá si la bugosfera se convierte en el mayor descubrimiento tecnológico de la historia o en el mayor misterio perdido. Por ahora, lo único seguro es que cada día que pasa aumenta la tensión, la especulación y el asombro. Y mientras tanto, el orbe sigue allí, silencioso, en algún laboratorio de Colombia, absorbiendo calor, ganando masa, recordándonos que el universo aún guarda secretos que apenas estamos empezando a tocar. Lo que hemos visto hoy no es ciencia ficción. Es un hecho que ocurrió el 2 de marzo de 2025 en nuestro propio planeta. Y la historia aún se está escribiendo. Tal vez, en el futuro, miremos atrás y recordemos este momento como el día en que tocamos por primera vez la tecnología de otra civilización, o como el día en que dejamos escapar la mayor oportunidad de nuestra especie. Sea cual sea el desenlace, una cosa es cierta: la bugosfera nos obliga a pensar más allá de nuestros límites. Nos recuerda que la curiosidad es poderosa, pero también peligrosa, y que, a veces, lo desconocido puede ser tanto una promesa como una amenaza. Suscríbete a Fuente Galáctica, dale like y comparte este video. Gracias por vernos y hasta el próximo video.